Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Hermanos, esta hermosa tarde le damos gracias a Dios porque nuevamente nos da la oportunidad de llegar hasta sus hogares. Gracias también a ustedes que nos permiten esa oportunidad de llegar al seno de sus hogares, ya que no los podemos ver físicamente, pero sí espiritualmente, hermanos. Así que, hermanos, para comenzar este hermoso servicio, vamos a cantar nuestro primer himno. Vamos a cantar el número 74. Así que, hermanos, ustedes pueden acompañarme, pueden buscar en sus signarios el número 74. Así que cantemos, hermanos. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder, Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Es así, hermanos, como ha llegado el tiempo de meditar en las palabras de Dios, esperando, hermanos, que todos pongamos la debida atención y que salgamos llenos y gozosos de poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que con nosotros, nuestro hermano. Paz, hermanos, le damos gracias a Dios porque nuevamente tenemos la oportunidad de llegar hasta sus hogares, hasta sus casas para compartir la palabra de Dios. Y en esta tarde del primer día de la semana vamos a estudiar un mensaje más que encontramos en este libro, muchos ejemplos hermosos. Antes de continuar, es una buena costumbre y vamos a hacer nuestra oración. Así que les voy a pedir que vengamos de rodillas, me acompañen, vamos a comunicarnos con nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de vivir, de existir, Señor, hasta este primer día de una nueva semana. Señor, muchas gracias porque tú nos permites la existencia y la oportunidad de dar a conocer tu palabra con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Cuando hablamos de tu palabra y de tu misericordia, Señor, te damos gracias. También queremos suplicarte que tú perdones nuestras faltas, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Ahora, Señor, solicitamos que tú nos des el permiso para estudiar tu palabra, para que de esa manera la transmisión, Señor, sea clara, sea audible para todos aquellos que la van a oír y que les sea de mucho beneficio, que les sea de mucha bendición, Señor, en el momento de la enfermedad, de la angustia, de la pena, con su familia, Señor, o en las situaciones que pasen. Así pues, Padre, te rogamos que tú envíes una porción de tu Santo Espíritu
a todos aquellos que escuchen tu palabra, que les ayude, Señor, a leer con claridad estos renglones de tu palabra. Y a mí, Señor, que me toca en turno estar aquí frente a muchos de tus hijos, pues también ruego tu asistencia, Señor. Pues todo te lo pedimos, no porque tengamos mérito, Señor. Tú sabes que somos llenos de tantos defectos y por eso invocamos tu nombre. Y lo hacemos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Salvador eterno, para quien sea para siempre el poder y la gloria. Amén. Bien, hermanos, vamos a titular a nuestro estudio en esta hermosa tarde, Caminando en Acuerdo. ¿Qué quiere decir caminar en acuerdo? Bueno, que podemos caminar literalmente con alguien y que vayamos, como dice Amós, en concierto o en acuerdo. O que vayamos con el mismo pensamiento. Usted puede estar en otro país y su servidor puede estar aquí en este país, o su familiar en diferente país, pero tienen el mismo pensamiento, tienen el mismo propósito, el mismo objetivo. Eso es caminar en acuerdo. Y vamos a leer un primer versículo y lo vamos a hacer allá en Amós, capítulo 3 y versículo 3, para que usted también lo pueda consultar. Lo vamos a buscar y lo vamos a leer. Dice de esta manera, dice a manera de pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de concierto? Es una pregunta. ¿Andarán dos juntos? Dice, si no estuvieran de concierto. Es una pregunta que usted se puede responder, ¿verdad? Y podemos decir también en este momento, pues la respuesta es no, ¿verdad? Porque la Escritura dice aquí en Amós, andarán dos juntos, dice, si no estuvieran, dice, de concierto. No, la verdad es que no van a andar juntos, porque no están de acuerdo, porque no están en concierto. Eso es lo que está diciendo la Escritura, de tal manera entonces que nosotros aquí tenemos que analizar de qué manera nosotros podemos andar en acuerdo. ¿Y qué es lo que dice también la Escritura respecto a esto para nosotros? Hermano, disculpe, pero ¿y para qué me va a servir eso a mí? Bueno, sí le va a servir. Si usted es niño, si usted es joven, es una señorita, o ya está casado, ya es un hombre adulto, conocerá ya por la trayectoria que usted tiene de su vida en el trabajo y en los negocios, que es importante que caminemos de acuerdo. Y si no se puede caminar de acuerdo, entonces hay que tomar alguna decisión, pero tiene que hacerlo en el tiempo debido. Aquí realmente este varón viene hablando acerca de la palabra de Jehová, dice que era contra ellos. Y se los quiero leer en el versículo 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente, dice, he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto visitaré contra vosotros, dice, todas vuestras maldades. O sea, realmente Jehová estaba reclamando algo hacia el pueblo de Israel. Y esto es lo que está hablando y nos está diciendo. O sea, es importante que usted y yo caminemos juntos con nuestro Señor, en la voluntad de Él, en el propósito de Él. Si no estamos en el propósito de Él, Él nos invita a que caminemos en este propósito. Y por eso es que aquel profeta Amós les preguntó a ese pueblo de Israel y le dice: ¿andarán dos juntos? Dice, si no estuvieran de concierto. No. Y por eso la palabra de Jehová era contra el pueblo de Israel. Eso es lo que está diciendo versículo 1 y versículo 2. Entonces ahora la pregunta es para usted, mi querido joven, señorita, hermano, amigo, que usted nos está escuchando. Y entonces, ¿podemos caminar de acuerdo con alguien si no tenemos el mismo pensamiento? No. Entonces tratemos de caminar de acuerdo a ese pensamiento. ¿Pueden dos personas, hermanos, construir una casa? Si, hermanos, no están de acuerdo, definitivamente no la van a construir. Porque alguien quiere utilizar el dinero para construcción, pero el otro dice, yo quiero utilizar el dinero, dice, para comprar ganado, para comprar, dice, un vehículo. No van a hacer nada.
Pero si los dos están de acuerdo, van a hacer muchas cosas. Entonces, es interesante conocer el pensamiento del amigo, del vecino, del hermano o de la persona con quien vamos a convivir. Y en este caso, el pueblo de Israel era hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos que nos presenta la Escritura a cada uno de nosotros. Pero pensemos nosotros, ¿qué es caminar en acuerdo? Iglesia de Dios y amigos, caminar en acuerdo implica comprender a la otra persona, tener tolerancia con la otra persona, tratar de comprender sus propósitos y sus pensamientos para alinear esos dos en uno solo. Eso implica caminar en acuerdo. Tratar de entender a la otra persona. Hay que escuchar a la otra persona para poder caminar en acuerdo. Y realmente esto no estaba pasando con el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel estaba yendo por otro lado. O sea, Jehová estaba dictando mandamientos, consejos para ir en un camino y el pueblo de Israel iba por otro. Entonces no se podía. Y esto es lo que está dictando aquí Amós, ¿verdad? Que es lo que está pasando precisamente. Lo podemos dividir para nuestra enseñanza. Para nosotros podemos aprender de muchas cosas. Por ejemplo, si dos personas no están de acuerdo y se casan y deciden vivir unidos y deciden vivir en ese propósito, pero después se dan cuenta que tienen diferencias, ahí vienen los problemas, vienen las situaciones. Dos personas que quieren poner un negocio, si no están de acuerdo no lo van a poder hacer. Igual pasa dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia de Dios también tenemos que conocer quiénes somos afines a un propósito, afines, por ejemplo, hay un hermano que le gusta evangelizar, tiene que ser compatible con otro hermano que le guste evangelizar para que salgan a evangelizar. Entonces usted tiene que buscar ese compañero. Usted tiene otro compañero que le gusta visitar los hospitales, visitar las cárceles. Usted tiene que tener ese compañero. Pero hay alguien que dice, ay, yo no puedo ir ahí, dice, ¿verdad? Entonces me da miedo, dice, entonces ese no es su compañero. Y así en muchas formas de la vida podemos aprender de lo que la Escritura a nosotros nos está diciendo. Ahora veamos aquí algunos ejemplos de cómo podemos llegar a caminar en acuerdo. ¿Y qué nos dice la Escritura? Santiago, capítulo 3 y versículo 16, dice de esta manera. Busque esta Escritura y leamos juntos. Santiago, capítulo 3 y versículo 16, dice, porque donde hay envidia, dice, y contención, ahí hay perturbación y toda obra, dice, perversa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquel que tiene un pensamiento no correcto, no adecuado, no puede afiliarse a alguien que tenga un buen propósito. Y por eso dice, porque donde hay envidia, dice, y contención, ahí hay perturbación. No se va a poder caminar en acuerdo. Y eso lo está diciendo Santiago. Y toda obra, dice, perversa. Entonces, uno dice, si esto realmente ocurre, después vienen los reclamos. Yo le dije tal y tal cosa, yo creí que usted iba a hacer tal y tal cosa y no está caminando en acuerdo. Pero la Escritura nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Versículo 17, mas la sabiduría, dice, que es de lo alto, primeramente, dice, es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora y no, dice, fingida. Miren, hermanos, cuando alguien tiene estos pensamientos, tiene que realmente juntarse a alguien que tenga esos pensamientos, ¿verdad? Ya las personas realmente decían y dicen muchos pensamientos que usted conoce, ¿verdad? Si usted quiere aprender a volar, tiene que juntarse con alguien que sepa volar, ¿verdad? La gente dice eso. Si usted quiere aprender un oficio de plomería, tiene que andar con alguien que trabaje esa profesión de plomería. Si usted quiere aprender, le gusta dar clases, tiene que juntarse con un educador, con un maestro, para caminar en acuerdo.
Pero si ambos tienen diferentes pensamientos, no se puede. Entonces la Escritura nos da a nosotros este ejemplo. Dice, porque donde hay envidia y contención, dice, hay perturbación. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que ser sabios en ese aspecto. Entonces, tanto para la señorita, para el joven, como para un negocio, en la misma congregación. Es interesante, hermanos, aprender esto, ¿verdad? Porque hay, hermanos, el índice de divorcios, dice, se elevó, dice, al tanto por ciento. ¿Pero por qué? Porque no están caminando en acuerdo los matrimonios. Alguien, el esposo o la esposa, tiene que ceder para que podamos ir caminando en acuerdo. Si realmente esto no va bien, entonces, hermanos, hay separaciones, ¿verdad? Y esto es lo que la Escritura no quiere. Por eso aquí el ejemplo de Israel hacia Jehová, y Jehová con los mandamientos que le exigía al pueblo de Israel. Ahora nosotros decimos, realmente dice, no puedo, dice el esposo se queja y dice, no puedo, dice, con mi esposa, ¿verdad? Y a veces decimos nosotros, un hombre no puede con su esposa. Y a veces también pasa, un padre de familia no puede con dos hijos. A veces hay matrimonios que tienen un hijo y dicen, no lo puedo gobernar, es uno. Imagínense varios hijos. O sea, ¿cómo se puede caminar en acuerdo de esa manera? Realmente no se puede, mis hermanos. Pero nosotros decimos, realmente como realmente le estaba diciendo aquí Amós, dice, cuando salieron de Egipto. Hermanos, Moisés cuando salió de Egipto, ¿cuánta gente llevaba bajo su responsabilidad? ¿Sabe usted cuánto? Eran más de 600,000. Y para caminar en acuerdo. Ah, sí, hermano, pero acuérdese que hubieron unos que se querían regresar. Sí, esos no estaban de acuerdo. Pero la gran mayoría sí estaba de acuerdo. Sí, pero más adelante reclamaron, sí. Ahora, 600,000 hombres. ¿Y usted con su esposa? Es que no puedo con mi novia. Es que no puedo con mi compañero de trabajo. Es que no puedo con mis 2 hijos que tengo. Y eso que solo 2 me dio. Bueno, vayamos a Éxodo, para que usted también, digamos, pueda pensar y pueda decir lo que Dios nos enseña a cada uno de nosotros, ¿verdad? Éxodo 12:37. Aquí encontramos el ejemplo de aquel varón que nosotros decimos realmente tuvo razón cuando él se quejó, ¿verdad? Pero usted no se queje con una familia pequeña que tenga, o con su esposa, o con su compañero de trabajo, o con su jefe, con su patrón, sino tratemos de comprender y tener paciencia. Dice, Éxodo 12:37, y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Imagínense, era más de 600,000, pero eso no es nada, dice el 38. Y partieron los hijos de Israel, dice, y también subió con ellos, dice, grande multitud de diversas suertes de gentes, y ovejas y ganado, dice, y muchos, dice. Entonces, miren, hermano, para que ya 600,000 caminen en acuerdo, dice, no, realmente sí, estaba la mano de Dios ayudando a Moisés. Entonces aquí entramos a otra parte interesante. Si usted no puede caminar de acuerdo con alguien, pida asistencia de Dios. Pídale a Dios que le ayude, ¿verdad? Para que Él también nos dé esa sabiduría. Bien, realmente para Moisés fue difícil. Y uno hasta cierto punto podemos, ¿verdad? Pero alguien dice, pero es que no podemos solo los dos. Si necesitamos de la ayuda de alguien, necesitamos de la ayuda de nuestro Dios. Y aquí este varón Moisés dice, como 600,000 hombres de a pie, sin contar, dice, los niños, ¿verdad? Sin contar las esposas y la grande multitud que le seguía. Entonces miren, hermanos, realmente aquel varón Moisés sufrió, pero tenían un propósito, y por eso, hermanos, iban hacia Canaán, y su propósito era la tierra prometida. Pero en el trayecto de llegar a esa tierra prometida había que
cumplir con los mandamientos de Dios, demostrarle a Dios que sí iban a ser obedientes, que sí iban a serle fieles, que ese lapso de 40 años que iban a estar ahí realmente iba a ser una preparación para ellos, para que cuando llegaran a la tierra prometida estuvieran preparados de lo que sufrieron en el desierto. Entonces, caminar de acuerdo implica tolerancia, comprensión, paciencia y pedirle mucho a Dios. Y esto era lo que estaba diciendo aquí este varón. Bien, bueno, si necesitamos entonces la ayuda de Dios, vayamos a Mateo 18:19 para que nosotros veamos cómo también nuestro Dios nos da esta asistencia. Mateo capítulo 18 y versículo 19. Dice de esta manera: otra vez os digo, dice, que si dos de vosotros, se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidiesen, dice, le será hecho por mi Padre, dice, que está en los cielos. ¿Logra comprender esa hermosa promesa de Jesucristo? Sí, es algo que está aquí dentro de la palabra. Y nos está diciendo, hermanos, una promesa muy hermosa. Que si dos, dice, se pusieran de acuerdo en pedir algo, dice, Él lo va a conceder, lo va a dar, lo va a otorgar, va a cumplir con ese deseo que hay en el corazón de dos personas. O sea, hermano, que es importante que dos oremos juntos por un mismo propósito. Por supuesto, la Escritura lo está diciendo. Y entonces van a caminar en acuerdo, porque la Escritura nos está diciendo claramente: otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieran en la tierra, o sea, se pusieran de acuerdo en pedir, dice, alguna cosa, les será hecho por mi Padre, dice, que está en los cielos. O sea, esta es una promesa muy hermosa que Dios nos está dando. Entonces, ¿cómo caminar en acuerdo? Bueno, usted tiene que pensar no en usted, tiene que pensar en la otra persona, tiene que comprenderla a la otra persona para poder caminar en acuerdo. Pero si usted va con sus pensamientos y la otra persona con sus pensamientos, va a ser difícil. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios aquí? Cuando no se puede pedir una ayuda de parte de Dios, pedir una asistencia de parte de Dios, y Él nos la va a dar. Miren, si tocamos el tema de los matrimonios dentro de la Escritura, no crean ustedes que muchos matrimonios felices hubieron y muchos matrimonios realmente gozaron de mucha infelicidad, ¿verdad? Porque tenían pensamientos diferentes. Ahora la Escritura aquí nos está diciendo a nosotros que confiemos, que pidamos al Señor. Bueno, vayamos a ver ahora otro ejemplo. Dice Juan capítulo 5 y versículo 30. Vayamos al Evangelio de Juan. Y aquí vamos a ver cómo también lo hacía este ser que vino a dar su vida por nosotros. Dice Juan 5 y versículo 30. No puedo yo de mí mismo, dice, hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, dice, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Es un ejemplo maravilloso que usted tiene aquí, que yo tengo, hermanos, ¿verdad? Y es Jesucristo. Dice, no puedo yo de mí mismo. ¿Por qué Jesucristo caminó en acuerdo con el Padre? ¿Por qué Jesucristo caminó en acuerdo con su Señor Padre? ¿Cómo es que este hijo sí cumplió la voluntad del Padre? Hijos e hijas, ¿por qué ustedes no pueden caminar en acuerdo con su papá? ¿Por qué ustedes no pueden caminar en acuerdo con su mamá? ¿Por qué razón? Muchas de las veces porque no estamos dispuestos a obedecer la voluntad de sus padres. Jesucristo está diciendo, yo no puedo hacer nada de mí mismo, tengo que consultarle a mi Padre. Y estoy haciendo la voluntad, dice, del Padre.
Aquí cabe aclarar algo, que su padre le está diciendo a usted que haga una cosa mala, por supuesto usted no la va a hacer, pero la voluntad del Padre de Jesucristo eran cosas buenas, eran cosas maravillosas, eran cosas de salvar al mundo, de traer el Evangelio al mundo para que la gente se convirtiera y se salvara y se apartara del pecado. Y de igual manera, nosotros ahora entendemos que nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres. ¿Pero por qué a veces no se camina de acuerdo? Precisamente por eso, porque no se quiere obedecer. Y dice, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Miren, qué bonito ejemplo de caminar en acuerdo. Jesucristo y el Padre Celestial. Ahora, ¿era también obediente Jesucristo aún a sus padres literales, terrenales que tenía aquí? Sí, por supuesto. Más de alguna vez se perdió por algunas causas de obedecer al Padre Espiritual. Sí, es cierto también. Bueno, pero veamos ahora otro versículo, el propósito, ¿verdad?, por el cual Dios nos da aquí otro ejemplo. Primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 14. Veamos lo que aquí también la Escritura nos está diciendo de otra manera. 5 y versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, ¿qué hace Él? Él nos oye, dice. Fíjense. Si demandáremos alguna cosa, dice, que esté conforme a la voluntad de Él, dice, Él nos oye. Entonces, muchas de las veces pasa que si la esposa está pidiendo al padre o al esposo algo que no vaya compatible al propósito del matrimonio, probablemente no se van a poner de acuerdo. Pero si es en algo que sí es de acuerdo al matrimonio, al propósito del matrimonio, lo van a hacer. Igual los hijos con los padres. Eso es lo que está diciendo. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. ¿Necesita usted algo para evangelizar? ¿Necesita usted algo para dar a conocer la palabra de Dios? Dios se lo va a conceder. Pero usted está pidiendo algo para usted, no para el evangelio, no para la salvación del mundo. Probablemente sí lo logre, pero por sus propios medios, no porque el Señor así se lo quiera dar. Pero aún así el Señor es tan misericordioso que se lo puede conceder. Pero usted piense cómo caminar en acuerdo. Veamos ahora otro ejemplo, ¿verdad? La Escritura nos muestra tantos ejemplos aquí a nosotros. Y dice Marcos capítulo 16 y versículo 15. Marcos 16, 15. La Escritura está llena de tantos ejemplos que nos pueden sorprender a nosotros y nos pueden ayudar. Dice Marcos 16, 15. Y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. ¿Usted quiere caminar en acuerdo con el Señor Jesús? Con el propósito de salvación, eso tenemos que hacer, dar a conocer el Evangelio. Y nosotros realmente decimos aquí, a manera de conclusión, como iglesia de Dios, pensemos nosotros, caminó en acuerdo Abraham con Lot. Ay, hermano, déjeme acordarme, sí, Abraham con Lot, Abraham, que venía de Ur de los Caldeos. Sí caminaron en acuerdo, caminaron en ese acuerdo tan lindo y tan hermoso. Pero ¿quién? ¿Verdad? Porque es Abraham el que le dice, ¿verdad? Si tú fueres a la izquierda, dice, yo iré ¿a dónde? A la derecha. Génesis ya no nos da el tiempo para alcanzarlo a leer. Pero dice, si tú fueres a la izquierda, yo a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Miren, hermanos, qué acuerdo, qué concierto. Qué comprensión que había entre ellos dos. Y así fue. Dice que Lot escogió lo mejor. ¿Y qué dijo Abraham? No hay problema. No hay problema. Si tú escoges allá, yo me voy por aquí. ¿Pero por qué? Porque había amor, comprensión, tolerancia. Abraham no estaba pensando en él mismo, lo que estaba pensando en el otro. Así es la esposa con el esposo, el padre con el hijo, nosotros con Jesucristo. Pero pensemos también, estamos concluyendo.
¿Había acuerdo entre Lot y su esposa? Parece que sí, hermano, por muchos años. Pero tenemos que terminar hasta el final. ¿Había ese acuerdo entre Lot y su esposa? Parece que sí. Pero en el final, cuando lo sacó, dice, los ángeles de la mano, allá lo sacaron de Sodoma para que se pudieran escapar. Dice que solamente Lot logró salvarse. Pero la esposa, como que no caminó en acuerdo. Y entonces perdió su vida. Pero mis queridos hermanos, caminar en acuerdo es un bonito propósito que implica que usted comprenda a su pareja, que implica que usted comprenda a su vecino, que implica que usted entienda y razone con su compañero de trabajo. Eso implica realmente el caminar en acuerdo. Y así hubieron muchos varones que hicieron grandes cosas porque caminaron en acuerdo. Así que caminar en acuerdo significa llegar a conquistar victorias y muchos propósitos en la vida. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones y paz, hermanos. Paz, hermanos. Hermanos, después de haber escuchado este mensaje a través de nuestros hermanos, es tiempo de cantar a nuestro Dios y damos gracias a Dios porque ya nos permite pues ya ver un día más de trabajo. Así que agradecido con el Señor por todo lo que Él nos ha dado en este hermoso día. Así que para despedir este culto vamos a cantar un himno. Vamos a cantar el número 136. 136. Dice así: lo oro a ti, mi Dios, en esta noche. Así que si me pueden acompañar, hermanos, cantemos. Lo oro a ti, mi Dios, en esta noche, por todas tus bondades de este día. Oh, guárdame que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. Oh, guárdame que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. De cuánta falta hoy he cometido, perdóname, Señor, por tu Hijo amado. Contigo, con el prójimo, conmigo, quedé antes de dormir reconciliado. Contigo, con el prójimo y conmigo, quedé antes de dormir reconciliado. Enséñame a vivir, que no me espante la tumba más que el lecho de reposo. Enséñame a morir para que pueda el día postrero despertar glorioso. Enséñame a morir para que pueda el día postrero despertar glorioso. Oh, logré reposar de ti mi alma, mis párpados los cierre dulce sueño. Sueño que pueda más vigo prestarme para servirte al despertar mi dueño. Sueño que pueda más vigo prestarme para servirte al despertar mi dueño. Es así, hermanos, que así como hemos llegado al final de este hermoso servicio, a pedir, hermanos, que vengamos de rodillas para hacer nuestra última oración y luego yo pues leeré la bendición. Así que, hermanos, si pueden acompañarme a venir de rodillas. Así que oremos, hermanos. Padre nuestro, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Señor, esta hermosa y linda noche, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos has dado. Gracias por este principio de semana que nos has dado, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, hacer nuestras labores, nuestros quehaceres, nuestros estudios. Gracias por todo, Señor. Te pido, Señor, por los hermanos que nos están viendo, Señor. Te pido que los bendigas, sacado por nombre, Señor.
que los bendiga, los libres de todo peligro, de todo mal. Bendícelos, Señor, y cuídalos, Señor, y protégelos de esa enfermedad, Señor. Esa enfermedad que está afectando, que está poniendo en pánico al mundo entero, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a creer que tú nos librarás y guardarás, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra, poderte dar alabanza y honra y gloria, Señor. Aunque estén las iglesias cerradas, Señor. Gracias por ese tiempo que nos permites venir aquí, Señor, y hacer estos videos, Señor. Gracias por esa tecnología, Señor, que tú nos has dejado, Señor. Sabemos que sí, todo es por amor y misericordia que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Esta hermosa noche también, Señor, te pedimos por la viuda, por el enfermo, del desamparado, los que están en diferentes hospitales. Te pido que los bendigas a cada uno por nombre, Señor. Que los bendigas, los protejas y que tú les proveas todo lo necesario, Señor. Sí, Señor, que esta hermosa noche nos vamos a despedir de ese lugar, esperando, Señor, que nos des de tus cuidados, tu protección, Señor, donde quiera que todos estemos, nuestro trabajo, nuestro hogar, donde quiera, Señor, tú estés con nosotros, Señor, que no nos desampares. Gracias por todo, Señor. Señor, que todos los favores, suples que te pedimos, los pedimos en ese nombre que está sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para quien sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, hermanos, vamos a recibir la bendición que encontramos ya en Números 6, 24 y 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya a ti misericordia. Jehová alce a ti tu rostro y ponga en ti paz. Paz, hermanos.